pero de hecho en alguna forma va, licenciado, y aquí pues yo haré una abstracción, digamos, pero en alguna forma sí se condena, porque en este caso le estamos subiendo a educación, pero no le subimos a salud, por ejemplo. Es decir, yo entiendo, pues, pero por eso decía yo en el caso hipotético, ¿cuál sería ese presupuesto con que debíamos contar, verdad? Claro. A mí me gusta mucho la visión del Ministerio de Finanzas, cuando habla pues de que su misión y su visión, ¿verdad? Dice, pues la misión es generar y administrar los recursos financieros y patrimoniales del Estado de manera eficaz, equitativa y transparente para alcanzar el bien común. Y en la visión, ser un ejemplo de administración y gestión pública cuyos resultados produzcan un impacto positivo en el desarrollo de Guatemala. Lo tenemos puesto en la pantalla para que el guatemalteco lo pueda ver, porque yo creo que es muy importante que se conozca este papel del ministerio, ¿verdad? Ahora, claro que le hacía yo la pregunta porque me pareciera que siempre vamos a ir atrás nosotros en lo que se necesita de compensar. Por ejemplo, licenciado, entiendo yo que el presupuesto del 2012 también es un presupuesto desfinanciado. ¿Es así? No necesariamente, porque el financiamiento del mismo está planteado con un 73% con ingresos tributarios. Y estamos seguros de que se va a conseguir porque la carga tributaria de este año la estamos mejorando y nuestra proyección para finalizar el año es de 10.9% de carga tributaria, que está por encima 3 puntos o 2 puntos de la proyección que teníamos para finalizar el año. Esto quiere decir que sin tener la ley de antievasión aprobada, los arreglos administrativos que hemos hecho en el directorio de SAT han funcionado porque hemos trabajado en coordinación directa con el Ministerio Público precisamente para detectar los focos de evasión fiscal. Esto nos ha permitido mejorar la tributación al estar aprobada la ley de antievasión. En el directorio de la SAT hemos aprobado el tema de la factura electrónica obligatoria para el otro año, que va a permitir tener un mejor control y además facilitarle al contribuyente pagar sus impuestos. Si tomamos en consideración que estamos incrementando ya en la SAT el Departamento de Fiscalidad Internacional y de Tributación Internacional, que permite tener el control también de los precios de transferencia a través del control de las transferencias de las transnacionales en el país, pues esto le generará importantes recursos para el año entrante. Si tomamos en consideración también que hemos terminado ya la preparación de los anteproyectos de ley que van dirigidos al Congreso de la República, donde se establece precisamente dentro de algunos de ellos incorporaciones al presupuesto de recursos destinados a educación, gobernación, Ministerio Público, porque de los impuestos que se están planteando, se está planteando que el destino vaya dirigido hacia salud en unos aspectos que están ya en la ley antievasión y hacia lo que es educación y seguridad y justicia en otros de los impuestos que se están planteando. Quiere decir con esto que aunque no estemos de acuerdo en que haya rigideces, sí es importante que algunos impuestos van dirigidos porque van a resolver precisamente esos problemas de que usted hablaba. ¿Cómo dotarle al Ministerio de Salud Pública de mejores recursos? Claro. Pues es destinar recursos de impuestos específicos para que fortalezcan los programas del Ministerio de Salud. Por supuesto que al ser aprobados los tributos, pues va a llevar un periodo en que se logren captar. Y en esa medida, a futuro, tenemos que ver el país con una mejora sustancial en los temas de salud, en los temas educativos y por supuesto en los temas de seguridad y justicia. Una de las preocupaciones del guatemalteco que se expresa mucho, licenciado, causa como que alergias mucho en el guatemalteco, es oír hablar de la deuda. Y porque la deuda, pues lo que nos llega es de que dice, pues no solo nosotros, sino que los hijos, los nietos, los bisnietos, estamos endeudados. Así es. Y que esa deuda pareciera incrementarse. Usted, por ejemplo, acaba de mencionar que hay 2 de los 12 están aprobados. Entonces el guatemalteco que nos mira y nos escucha dirá, bueno, ¿y los otros de dónde se van a pagar? Me van a endeudar más. Claro. También se menciona que en el 2008 a 2011 la deuda pública ha subido en un 60% entre interna y externa. ¿Cuáles son los mitos y cuáles son las realidades que nos deben de preocupar al guatemalteco en la deuda? Miren, el tema de la deuda, hay varios mitos que sí están prevaleciendo en el país y es el tema de que hay un excesivo endeudamiento. Por eso indicaba yo que las medidas anticíclicas que se tomaron en el 2008-2009 sí repercutieron en un crecimiento del endeudamiento interno y externo.
Pero hay que visualizar que de acuerdo al crecimiento económico y de acuerdo a las cargas tributarias que tenemos, es necesario recurrir a esas fuentes para poder cubrir precisamente esas demandas. En la medida de que se va disminuyendo el déficit fiscal cada año, en esa medida son menos los recursos externos e internos de endeudamiento que se necesitan. Creo que ahora es el 16%, es el 16% del proyecto, es casi el servicio de deuda, ¿no? Fíjese que el tema de la deuda está en 15% para el año 2012. Este año lo tenemos más alto, pero hay que acotar varios temas. Que los préstamos que se adquirieron hace 10 años, que tuvieron periodos de gracia de 10 años, es en el 2011 y en el 2012 donde se empiezan a hacer esos pagos. Claro. Entonces los compromisos que se adquirieron hace 10 años o hace 7 años o hace 5 años empiezan a reflejarse ya en algunos de las características del pago de la deuda, del puro pago. Nos presiona mucho la carga del ejercicio en el 2011 y en el 2012. Esa es una parte. Y la otra es que los préstamos que están en el Congreso de la República forman parte del financiamiento del déficit que ya fue aprobado. O sea, quiere decir de que al aprobarse el presupuesto del 2011, automáticamente estaba previsto entre los límites del techo de la deuda estos préstamos. O sea que al aprobarlos no es un nuevo endeudamiento, sino son préstamos que ya están considerados dentro del tamaño de la deuda que tenemos. Esa brecha financiera que ustedes mencionan. Exactamente. Sí. Ahí es donde cubrimos y tenemos el cuidado de ir nivelando poco a poco la estimación en préstamos para no generar un déficit mayor. Si nos vamos a cómo debe medirse el tema de los límites críticos de la deuda, para países con economías como las nuestras y dependiendo de su carga tributaria, el Fondo Monetario acostumbra a tener límites críticos. Y el límite crítico para Guatemala es del 40% para nuestra economía. Y con los préstamos aprobados al 100%, estos 12 préstamos que están en el Congreso, de los cuales 2 ya fueron aprobados, los 10 pendientes, estaríamos hablando de un 26.4% de nivel de endeudamiento que tiene el país con respecto al PIB. O sea, estamos abajo del límite crítico. Claro que al guatemalteco igual le preocupa, ¿vale, licenciado? No, y a nosotros también nos preocupa. Y ustedes están tratando y por eso estamos tratando de reducir ese margen. De tal manera que del 2011 para el 2012 que estamos planteando, estamos reduciendo 2 puntos de la deuda neta. Eso quiere decir que vamos camino y reduciéndolo gradualmente. Excelente. Pero hay que acotar algo aquí muy importante, doctor, y que es importantísimo, que tiene que ver con la aprobación del presupuesto 2012. Si no se hubiera aprobado el presupuesto 2011, estaríamos en un año 2011 en donde se hubiera tenido que recurrir a infinidad de transferencias presupuestarias para reordenar las fuentes de financiamiento y eso no permite tener un control adecuado del gasto. Al estar aprobado por parte del Congreso de la República el presupuesto del 2011, permitió a las finanzas públicas tener un ordenamiento por las 12avas partes, ir regularizando, ir ejecutando el presupuesto en una forma adecuada. Lejos de lo que se pensaba, que por ser año electoral se iba a tener un crecimiento del gasto, mantenemos un gasto adecuado a los indicadores que nos trazamos con Junta Monetaria, llevamos un gasto bien medido. Esto implica de que si continuamos con esa disciplina fiscal, de ejecutar el gasto en función de lo que vamos incorporando de ingresos, esto paulatinamente tiene que ir generando una consolidación fiscal que es a la que aspiramos. Es importante esto, ¿por qué? Porque si bien es cierto, estamos debajo de los límites críticos de endeudamiento, también tenemos preocupación de que la capacidad de pago de Guatemala sea buena, porque si no, podríamos tener límites críticos también en cuanto a la capacidad de pago, y la capacidad de pago para los países como los nuestros, según el Fondo Monetario, es del 250%. Y estamos en 246. No, estamos en 213. Ah, 213, porque habíamos encontrado un dato aún del banco que decía que estaba. No, estamos en 213%. Eso quiere decir que aunque tenemos todavía un margen, nos debe preocupar el hecho de generar mejores ingresos tributarios, mejores ingresos no tributarios, para precisamente ir reduciendo ese margen de endeudamiento y tener mejor capacidad de pago. Bueno, pues hemos tenido esta noche la oportunidad de platicar con el señor ministro de Finanzas sobre varios temas que sé que son importantes para ustedes, para nosotros, todos los ciudadanos que pues queremos mucho a este país y queremos ver que siga adelante. Por ejemplo,
sobre la posibilidad real o no que tienen los señores candidatos para cumplir las ofertas que están haciendo. Hay una gran diferencia entre una promesa electoral y el hecho de poder realizarlas, partiendo de si existe o no esa posibilidad en el presupuesto de hacer esa inversión. También hemos hablado sobre cuál va a ser la situación real de la finanza que va a recibir el candidato ganador en la próxima elección, porque pues obviamente hay muchos mitos y hay crudas realidades, las cuales es importante que todos estemos muy claros. No queremos ser ni optimistas ni pesimistas, pero del estado de las finanzas del país va a depender que nosotros tengamos verdaderamente la oportunidad de salir adelante. Otra de las preguntas que le hemos hecho al señor ministro es sobre la realidad de la deuda, porque lo que sabemos todo, lo que nos preocupa es el hecho de pensar que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos estén ya siendo deudores de una deuda que ha venido creciendo pues muy marcadamente. Vimos que un 60% en los últimos 4 años, y eso nos pone pues en una posición de riesgo que hay que analizar, que hay que manejar con mucho cuidado, como ya nos ha contestado el señor ministro, que es el esfuerzo que está tratando de hacer el Ministerio de Finanzas. Por otro lado, también nos preocupa el hecho de que después de analizar este presupuesto, después de ver pues sus cifras globales, pero encontramos que se menciona que es un presupuesto desfinanciado, teniendo como respuesta por parte del señor ministro el hecho de que acá es donde tenemos que evaluar que los préstamos sean aprobados debidamente por el Congreso. Nos pone esto en ese círculo de que más deuda, más préstamo, menos préstamo, más deuda, y saber exactamente en dónde estamos colocados. Lo que sí es importante, que creemos bueno recalcar, es el hecho de que parece haber una determinación en el Ministerio de Finanzas de bajar ese déficit fiscal para el próximo año, de colocarlo en un 2.5 o casi que en un 2.2, que sería de lo mejor que hemos visto en los últimos años. Un déficit fiscal muy alto definitivamente conlleva el riesgo de ir a inflación, conlleva el riesgo de tener problemas que vayan a afectar directamente la economía suya, la economía de todos los guatemaltecos, que vamos a tener pues obviamente un costo de vida más caro, el cual ya estamos teniendo. Algo de los que nos preocupa también marcadamente es el hecho de que encontramos en este presupuesto que la inversión dirigida hacia infraestructura se ha reducido. Nos explica el señor ministro que verdaderamente no es así, pero es algo que tenemos que mantener en mente, porque la infraestructura está muy golpeada por la naturaleza, está golpeada también por corrupción que ha sucedido en el hecho de una obra pública de mala calidad. También le preguntamos al señor ministro cuáles son esas medidas que van a ir a trabajar verdaderamente en que se evite toda esa corrupción. En nuestro próximo programa vamos a entrar un poco más a fondo sobre el por qué se crean estas deudas, sobre la deuda flotante, si en realidad existe o no, en cómo hacemos para controlar todos estos otros riesgos, y también en visualizar, pues obviamente, cómo salir adelante de esta crisis financiera, una reforma fiscal que implicaría y hacia dónde vamos a llevar al país. Agradecemos a ustedes que nos han estado viendo y nos han estado escuchando. Agradecemos al señor ministro su compañía esta noche, y desde ya los invitamos a que el próximo domingo estén con nosotros en Acción Positiva. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.